Hola amados, un saludo caluroso, eh, amable, bendecido por el Señor Jesucristo para cada uno de vosotros, mis amados. Como siempre, vuestra hermana Lilia Guevara les habla en esta tarde bonita, apacible, serena, les habla desde mi rincón del mundo, amados, ¿ok? Hoy día vengo a vosotros con un video eh, que para serles franca, ni yo misma todavía sé qué título le voy a poner, amados. Simplemente quiero entablar con ustedes como un diálogo, eh, como una advertencia, como un llamado a estudiar las escrituras y no dejarnos llevar por personas que a pesar que hablan de Dios, que saben las escrituras, en realidad no tienen arraigado en su corazón la verdadera proyección que el dueño de las escrituras le dio a las sagradas escrituras, amados. Entonces yo como que voy a hacer como un paseíto, amados, por la inmensa proliferación de herejías destructoras que estamos viendo en estos días, amados. Empezando, amados, por raíces hebreas, por filosofías judías y para variar o para no variar también por el cristianismo, amados. Entonces yo hoy día les voy a dar como un poquito de aquí y de allá, amados, para que vayamos entendiendo cuál es el verdadero evangelio y qué es lo que tenemos que nosotros saber para discernir cuál es la persona que nos habla la verdad de lo que Dios quiso escribirnos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, amado. Me disculpan que estoy todavía entrando en calor, amado, y como siempre con pánico escénico aquí, mis amados, ¿ok? Y pues ya poco a poquito vamos a ir calentando los motores, mis amados. Entonces vamos a empezar, amados, y les pido de antemano mil disculpas, porque en estos momentos, en este video, no voy a hablar yo, amados, sino que yo confío, amados, en que el Espíritu Santo venga en mi auxilio y Él sea el que me enseñe, el que dirija todas mis palabras para que Él tome el control de esta maravilla que tenemos nosotros aquí por medio de los labios que el Señor nos ha dado, amado. Yo en este momento yo ruego al Espíritu Santo que Él bese mis labios, como está escrito en Proverbios, que dice que besados serán los labios de los que pronuncien palabras rectas, amado. Entonces yo, pues como todo ser humano pecador, estoy lejos de pronunciar palabras rectas, amado. Por eso le doy paso al Espíritu Santo para que Él sea el que me dirija. Gracias, amado Padre. Gracias por su bendición. Gracias porque su misericordia es para siempre y usted nunca nos deja, Padre. Gracias, Padre. Bien, amado. Les decía, amado, que en estos días y muchos días atrás también, amados, tengo como un mes, perdón, que no hago videos, amados, por asuntos que están fuera de mi alcance, amados, fuera de mi alcance, y que ahorita no es momento para yo decírselos, amados, pero estoy, amado, en asuntos de sobrevivencia, amados, ¿ok? Y tenemos que tratar de sobrevivir, pero solamente el hombre no vivirá de un alimento físico, sino que también viviremos de toda palabra que sale de la boca de Jehová de los ejércitos. Por eso estoy aquí dando mi aporte, mi granito de arena, para hacerles comprender, amados, que el verdadero alimento espiritual es el maná. Es el maná que bajó del cielo Jesucristo, hombre, amado, que es la palabra de Dios. Entonces, amados, vamos como a dialogar como íntimamente, amados, como íntimamente ahorita en una profundidad pero superlativa, mayúscula, si el Señor así lo dispone, ¿ok, mis amados? Entonces, mis amados, yo hace como un mes, amado, y meses atrás, les repito, yo he viniendo
mejor dicho, he venido viendo videos, amados, en los cuales cada día se muestra más la apostasía de que hablaron los profetas en el Nuevo Testamento, amados. Entonces la verdad que esto sí es agobiante, es sobremaneramente impactante, desconcertante, terrible, amados, horrendo ver cómo el hombre transgrede las palabras de Dios utilizando la artimaña del error, amados. Entonces amados, yo un día estaba escuchando un video, amados, de Barranco, amados, de Barranco. No sé si pondré el nombre de ella en este video, amado, pero cosas terribles, amado, que decía esta niña, a más de la que ya les he enumerado, amados. En uno de estos videos que yo he visto, ella dijo que el diablo no existe, mis amados, porque dice que el diablo no tiene identidad, que en realidad nunca ha existido y que es como un mito, una leyenda, amados, que no tengamos temor que el diablo no existe. Entonces yo dije, Dios mío, ¿hasta dónde estamos llegando? ¿Cómo estamos negando su palabra, Padre, con la artimaña del error? Estamos borrando las escrituras a propósito. ¿O es que somos tan pequeñitos de mente y de corazón que no nos damos cuenta las cosas que decimos, mis amados? Porque al decir Barranco que el diablo no existe, amado, entonces está negando todas las palabras de los evangelios, específicamente del Señor Jesucristo, amado, y también de la revelación de Apocalipsis, amado, en que se nombra que Satanás, el diablo, será atrapado. Primeramente, en los 1000 años, amado, será amarrado. Y después, cuando Satanás sea suelto de esa prisión en que Jesucristo lo pone para él tener el reinado de 1000 años en tranquilidad, este Satanás, perdón, ¿cómo que llama? Este Satanás va a ser soltado, amados, y va a venir con más furia sabiendo que le queda poco tiempo. Y Apocalipsis nos dice que va a ser prendido el dragón, la serpiente antigua, que es Satanás, el engañador, el mentiroso, amado, y va a ser lanzado al lago de fuego y azufre. Y por si fuera poco, amados, tenemos la parábola del rico y Lázaro, amado, que es el rico y el mendigo, ¿verdad? En que Jesucristo detalladamente, amado, nos explica una verdad celestial o espiritual con un hecho cotidiano, terrenal, para que pongamos asunto y entendamos perfectamente lo que el Señor quiere que sepamos acerca del infierno, acerca del diablo, amado. Entonces, al decir que el diablo no existe, luego también se dice que el infierno no existe, el lago de fuego no existe, porque ahí es donde va a ser lanzado el diablo. Entonces, si el diablo no existe, si Satanás no existe, porque no tiene identidad, amado, cuando el Señor Jesucristo dejó bien clara la identidad de su enemigo, amado, que lo tentó, lo llevó al pináculo del templo, amados, y él lo venció con las escrituras. Vemos infinidad de veces que el Señor le pone identidad, porque Él tiene identidad, es un ser que anteriormente estaba en los cielos, amado, y era un ángel de luz, amado. Entonces el Señor Jesucristo nos manifiesta que Él ya pronto se iría, y que en su lugar iba a venir el príncipe de paz, que es el príncipe de este mundo, mediante el cual Él no tiene nada que ver en ese asunto, porque Él se va y le dejan por corto tiempo el dominio de la tierra, Satanás, el diablo, amado, como dueño absoluto, porque eso fue lo pactado, amados, en los cielos, porque el Señor hizo con su poder, con la palabra, hizo el cielo, la tierra y todo lo que conocemos, todo lo creado, en 6 días, y asimismo Dios le dio al diablo 6 días
para que destruyera, para ver si podía destruir lo que Dios había construido en 6 días. Ahora bien, estos 6 días no sabemos si son días literales, obvio que no, ¿verdad? Pero no sabemos qué cantidad de años luz tiene cada día en la creación del Señor, porque dice un día es como 1000 años y 1000 años como un día, amado. Según los científicos, la Tierra tiene miles y miles, cientos millones de años, según ellos, ¿ok, amado? Y entonces, pudiera que estén bien, amados, en lo que ellos dicen, en sus cálculos, porque en realidad no sabemos el tiempo que el Dios determinó en años luz en cada día de su creación, amado. El punto principal es que el mismo tiempo de años de luz que Dios utilizó para hacer todas estas maravillas que conocemos, también se las dio al diablo para demostrar si era verdad que el hombre amaba a Dios por conveniencia, porque nos había hecho un paraíso, porque nos había hecho maravillas de maravillas, o si nosotros amábamos a Dios desinteresadamente. Y le dio pues toda la potestad de hacernos daño, solamente que nuestra alma no la podía tocar, solo nuestro cuerpo, como lo vemos en el caso de Job, amado, ¿ok? Entonces, pues, amado, con una palabrita pequeña que no existe el diablo, estamos borrando, amados, todas las sagradas escrituras, amados. Estamos borrando prácticamente el Nuevo Testamento, que la Biblia dice, si no dijeren a la ley y al testamento, es porque no les ha amanecido, amados. Y ese es el problema que tienen raíces hebreas y filosofías judías. Porque el Taná dice, la Torá dice, que si no dijeren a la ley y al testamento, es porque no les ha amanecido. Entonces Dios clasifica el Antiguo Testamento como la ley, porque en el Antiguo Testamento se dio la ley, ¿ok? A Moisés. Y más aún, si no declaramos también y no creemos en el testamento, entonces no nos ha amanecido, nos hemos quedado en el momento mismo de nacer pequeñitos, chiquitos, liliputienses, a punto de desaparecer, amados, ¿ok? Y sobre todas las cosas, si no creemos al Nuevo Testamento, ¿cómo vamos a creer a la revelación que le dio el Señor Jesucristo a nuestro amado Juan, amado? Donde vemos que el Señor Jesucristo es el profeta único, principal, y es el espíritu de la profecía, amado, que nos explica todas las cosas, nos explica la ley del Antiguo Testamento, nos reivindica al Nuevo Testamento, nos explica todas las cosas, las profecías de Daniel, los sueños de José, las visiones de Ezequiel, de Zacarías, todo el espíritu de la profecía del Señor Jesucristo nos lo revela en la revelación, valga la redundancia, que es Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, mis amados, ¿cómo una cosa tan pequeña puede traer tan nefastas consecuencias, amados, de borrar prácticamente las escrituras? Pues muchas personas dicen que la parábola del rico y Lázaro, que simplemente es una parábola, pero se olvidan que el Señor Jesucristo, Él, cuando explicaba una verdad celestial, la explicaba con hechos verdaderos para que podamos razonar y entender y saber que no era mentira lo que Él estaba diciendo, amados, que no era mentira. Ahora bien, el diablo existe porque existió Jesucristo también. Y pues si decimos que no existió Jesucristo, entonces no existió el diablo, ¿qué? Entonces, la señorita Barranco dice que el diablo no existe, entonces que no tiene identidad, entonces Jesucristo tampoco, porque fueron dos, se podría decir, dos personajes que estaban ahí, que Jesucristo caminaba y él iba atrás de él, el enemigo, queriéndolo hacer caer, queriéndolo hacer caer en provocaciones, le ponía estratagemas de hombre perverso, mentiroso, se las ponía ahí utilizando a las personas, ¿ok? Entonces vemos como todo se manifiesta clarito, amados, en el Nuevo Testamento,
vemos que todas las cosas no son por gusto, que el versículo más pequeño nos aclara todo el corazón de Dios, amado. Y vemos que el diablo lo primero que hace es llevar a Jesucristo al pináculo del templo. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros, amados. Cuando nosotros empezamos a entrar en los caminos del Señor, a conocer, a amarlo en espíritu y en verdad, viene el enemigo, viene el diablo a tentarnos con que nosotros le hagamos templos. Nos da la misma tentación que le hizo al Señor Jesucristo, nos sube al pináculo del templo, amado. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que una vez que empezamos nosotros a andar en los caminos de Dios, se nos mete el enemigo para hacernos creer que somos pastoras, pastores, que somos profetas, que somos maestros, que somos, evangelistas, sí, porque promulgamos las buenas nuevas, amado. Entonces nos mete ese deseo insano de subirnos al pináculo del templo para que deseemos en nuestro corazón volver a los rudimentos del templo de Salomón, amados. Entonces por eso es que estas personas que no son de Dios apenas empiezan a conocer del Señor, ven ganancia deshonesta en seguir en los caminos del Señor y enseguida empiezan a subirse por medio de Satanás al pináculo del templo y empiezan a fabricar templos a diestra y a siniestra, y al verdadero templo que es el Señor Jesucristo lo dejan botado en los caminos, amados. Lo dejan botado en las calles laceradas de los caminos. Porque Jesucristo sigue caminando por esos valles de soledades, amados. Por eso dice una canción, cuando descendía del monte, mucha gente lo seguía. A la orilla del camino lacerado, un leproso lo seguía. Y le decía, maestro, maestro, sáname esta llaga, que yo confío en ti. Pero ¿qué acontece, mis amados? Que nosotros que somos los representantes de Jesucristo cuando creemos en Él, que somos una parte de esa luz del mundo que era Él y que es Él, cuando llegó aquí a la tierra, amados, y aún estando en los cielos, una luz maravillosa, en vez de hacer las cosas del Maestro, amado, de sanar y de escuchar al leproso que está en el camino, que nos dice, maestro, maestro, nos dice maestro por medio del único maestro, ayúdame que tengo hambre, tengo sed, tengo lepra, sáname. Y hacemos caso omiso y nos dedicamos toda nuestra energía, toda nuestra adoración, toda nuestra fuerza en fabricar templos maravillosos que pues levantan en algunos la codicia, la vanidad, porque se creen ya Salomón, amados, y como que ya están en los cielos, y como que Dios a ellos les ha dado permiso para que hagan esos templos maravillosos, amados. Cuando el Señor lo que nos mandó es acoger el llamado de los leprosos que están en los caminos, amados. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, nosotros contribuimos al verdadero templo, amado, el verdadero templo que es el Señor Jesucristo. Porque yo debo recordarles, amados, que raíces hebreas, filosofía judía y todos los judíos, mesiánicos, ortodoxos, qué sé yo, amado, solo viven de leyendas y de cuentos orales, amado. Porque según ellos creen, pero es una leyenda oral porque no está ni en el Taná, ni en la Torá, ni en nuestro Nuevo Testamento, ni en Apocalipsis, amado. No existe que va a ser construido, que Dios quiere que se construya un nuevo templo o que va a ser construido, amado. Eso es un mito, una falacia, una herejía, amado, de raíces hebreas que defienden esa creencia, amado. Y ellos se justifican diciendo que la Biblia dice que muchas cosas Jesucristo hizo y que no están en la Biblia, que no están en la Sagrada Escritura. Por eso debemos creer a la tradición oral, y no es así, amado, porque entonces creamos también en toda cosa, en el mito del dinosaurio, en el hombre, en el centauro,
en Medusa, en tantas cosas, amados, que simplemente son mitología griega, amados. Entonces no podemos irnos a leer más allá de lo que está en la escritura, amados. Y ellos empiezan a decir que va a ser construido un tercer templo, cuando ya el tercer templo prácticamente ya fue construido, amados. Les recuerdo, mis amados, que el primer templo lo hizo Salomón, porque lo quiso hacer David, pero no pudo. Entonces, esta historia yo ya la he contado, amados, pero ahorita la estoy contando desde otro ángulo, desde otra perspectiva, amados, para que ustedes entiendan. Entonces viene Salomón en los años 900 antes de Cristo, más o menos. Parece que sí, 900 antes de Cristo, 900 y pico. Y construye su famoso templo, ¿verdad? Que pese a que no estaba en la voluntad de Dios, porque Dios jamás le dijo a ningún hombre que le construyera templo, amado. ¿A cuál de las 12 tribus de Israel Dios le dijo que le construyera templo? A nadie. ¿Por qué? Dice, porque el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me van a edificar ustedes que a mí me pueda contener? ¿Ok? Sin embargo, Dios aceptó el templo de Salomón porque el que desea cosa buena, excelente obra desea. ¿Ok? Pero este templo, por la desobediencia, amados, de Salomón principalmente, no sobrevivió y se cumplió lo que el Señor dijo que iba a ser destruido por medio de los babilónicos. Por medio de Nabucodonosor fue destruido este templo. ¿Ok? Pasaron años y en un retroceso, porque así se cuenta la historia de los israelitas, en un retroceso para abajo, descendente, vemos que el rey Ciro y Darío dan la orden de reconstruir el templo, amados. Entonces dan la orden para que se recojan cosas de oro, de plata, qué sé yo, para que se fabrique el segundo templo. Pero este templo, de alguna manera, tal vez le plació así a Dios, fue construido, pero de una manera muy modesta, amado. No fue un templo fabuloso como el de Salomón. Sin embargo, este templo fue inspirado prácticamente de Dios, y ya tenemos que indagar por qué, con el transcurso de los estudios que voy a hacer, amado, acerca de este tema. A Ciro le metió Dios tal vez en la cabeza, en el corazón, qué sé yo, que diera la orden de reedificar el templo. Pero este asunto quedó así como medio como olvidado, no sé si unos años, 1, 2, 3 años, no sé. Y viene el rey Darío, cuando él lo hacen rey, pues entonces él busca en Esdras, en el libro de Esdras, y se da cuenta del edicto que hizo Ciro. Y viene este rey y lo pone por obra y se empieza a reedificar el templo que fue destruido por Nabucodonosor. Y este templo es llamado el segundo templo, escuchen bien. Primero el de Salomón, y el que fue terminado por Zorobabel por medio, o sea, por mandato de Ciro y de Darío, ese es considerado el segundo templo, Pasa el tiempo, amados, así en ese descenso, hasta que llegamos prácticamente a los tiempos de Herodes, amados. En que Herodes, como antes del rey Herodes, Eustaquio, creo que se llama Eustaquio, cuarto Efímenes, como que hace una abominación al templo hecho por Zorobabel, por mandato de Darío. Entonces sacrifica un cerdo, algo así, en los altares y queda como contaminado, ¿ya? Pero después vienen los macabeos, no sé qué, y como que otra vez bendicen al templo, como que lo restauran. O sea, siempre el hombre perdonándose, restaurándose él mismo, dice, sí, pequé, pasa 1 mes, 2 meses, sí, ya estoy bien, ya oré, ya ayuné, ya di diezmo, estoy perfecto, no hice ningún pecado. Comí suciedad y estoy limpia. Como dice la mujer adúltera en Proverbio, no he hecho maldad. Se limpia la boca y no dice maldad. Eso pasó con el segundo templo. Después que lo contaminó, pues, Eustaquio, creo que es Eustaquio que se llama.
Vamos, me disculpan si estoy descentrado un poquito, porque en realidad yo no iba a hablar ni de este señor Eustaquio, ¿ok? Pero el Señor me está llevando en esa directriz, ¿ok, amados? Entonces, ¿qué acontece? Que vienen otros personajes, no sé si por medio de los macabeos, qué sé yo, y vienen y como que santifican el templo, amado. Pasa el tiempo, el descenso, para acercarnos ya a la época maravillosa, preciosa del Señor Jesucristo por medio de Herodes el tetrarca, creo. ¿Ya? No sé si es Herodes el grande o el tetrarca que hay ya unos puntitos bien raritos en eso, que llamar. Entonces viene Herodes y hace la reconstrucción del templo que es llamado segundo. Entonces, cuando Herodes hace la reconstrucción o la reedificación del templo segundo, se cree que Herodes está haciendo el segundo templo y da lugar a que va a venir un tercer templo. Pero en realidad el templo que fue terminado por Zorobabel fue contaminado. Fue contaminado y fue como que prácticamente fue destruido. ¿Ya? Los escombros, las vigas estaban bien paradas, pero prácticamente fue destruido porque fue contaminado por Eustaquio, algo así, por ese hombre que sacrificó cerdos ahí en el altar de Dios, ¿ok, amado? Entonces prácticamente como que ese templo fue maldito, abolido, como que no existía. Sabiendo esto, Herodes, él reedifica el segundo templo, pero se está refiriendo al decir que reedifica el segundo templo, mis amados, espero que me vayan captando la idea, se está refiriendo al segundo templo que fue dada la orden por Ciro y por Darío y ejecutada por Zorobabel y ayudada también por Artajerjes. ¿Ok, amados? Entonces, viene Herodes y como que reedifica, como que hace un nuevo templo, porque lo hacen otra vez maravilloso, hermoso, porque ya les había contado que el segundo templo fue modesto en relación con el primer templo. Y este Herodes hace pero una maravilla de templos, tales así que los apóstoles le dijeron al Señor: mira esos templos y esos edificios y esas piedras maravillosas pulidas de canteras, qué sé yo. Y el Señor le dijo: en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí estaba profetizando de la destrucción del templo que hizo Herodes por medio de los romanos en el año 70, que creo que entró el general Tito, algo así, amado. Entonces Jesucristo se adelantó y dijo, como él era el profeta verdadero, dijo: no quedará piedra sobre piedra de este templo que ustedes consideran maravilloso, espléndido, apoteósico. ¿Ok? Entonces vemos que incluso Herodes hizo una grande expansión. Aumentó ese templo que era modesto, que era humilde, sencillo, o sea, sencillo calculándolo o poniéndolo como en comparación con el templo que hizo Salomón, amado. No que tampoco haya sido una choza, un sucó cualquiera, no, amado, un templito cualquiera, no, era un templo hermoso también, pero en relación al templo de Salomón, este templo era modesto. Entonces, viendo esto, Herodes hizo una maravilla de templo, tal vez superando al de Salomón, porque dice que lo amplió, pero magistralmente. Incluso hizo una extensión de terreno, como dice, como una planicie. No sé, amados, ahí donde estaban, qué cosa, las puertas de las ovejas, qué sé yo, pero hizo una maravilla que no sé si superó al de Salomón, amado, ¿ok? Porque si yo diría esto, tal vez estuviera mintiendo, porque no me he dedicado a indagar acerca de esta grandeza, si era superior a la de Salomón. Pero que les baste que este templo fue superior al segundo templo. Entonces, según mi apreciación, amados, ahí están ya los tres templos, amados. Porque a través de la historia, entre el lapso de que regresaron los judíos de Babilonia, y se construyó por medio de la orden de Ciro y Darío, allá en Esdras, ¿no? En los tiempos de Esdras, se construyó el templo, pues pasó bastante tiempo, amado, bastante tiempo en que nuevamente
eh, ¿cómo yo podría decirle, amado? Pasa bastante tiempo y queda como por, como por tiempos indefinidos, amado, queda la santosidad del templo, o sea, queda bien modesto, amado, que se dio la orden que cada año, parece que en 2 de Crónica aparece eso, que cada año se recoja dinero para ir restaurando el templo, para irlo poniendo más bonito cada año, ya que se recojan ofrendas. Entonces, en realidad el templo hecho por el edicto de Ciro y de Darío, terminado por Zorobabel, tuvo muchas reparaciones pequeñas. Por eso yo me afianzo en esto, de que la nueva reparación que hizo Herodes, eso equivalía a hacer otro templo, porque ya no tuvo el mismo diseño original, amado. Él amplió, hizo otros diseños, otros modelos, amado, hizo nuevas salas, nuevas cámaras, nuevas expansiones en el patio, qué sé yo, amado. ¿Ok? Acordémonos que Jesucristo estaba sentado como dice Juan, creo que en el capítulo 2, estaba sentado en tierra, 2 o capítulo 4, algo así, ¿ya? Entonces eran unas grandes extensiones de terreno que tenía, amado. Entonces prácticamente para mí, amado, esto para mí, ya, pues si ustedes estudian las escrituras se van a dar cuenta que mi apreciación no es por gusto, sino es por el mucho estudio que he hecho acerca del tema. Para mí ahí ya están los 3 templos. Entonces no me parece bien no da lugar que estos señores de raíces hebreas como el señor Jacob, que para mí, que me disculpa, amados, pero no me gusta nadita este personaje, porque cada que lo veo me parece que estoy viendo la cara de Judas. ¿Ya? Y también de ese del Magister Leví, también otro que no me gusta nadita, una persona súper vanidosa, que él cree que él vale por tener un título de Magister, porque ha estudiado, cuando el apóstol Pablo fue el estudiado más grande, el Magister más grande, y desechó todo lo que le enseñó Gamaliel, amado. Todo, y se fue a Arabia 3 años a desechar todo lo que le enseñó el hombre por medio de Gamaliel, amado, el maestro de maestros que era Gamaliel, y fue enseñado nuevamente por el Espíritu Santo, amado. Entonces yo detesto a las personas que se ponen la bata blanca cada rato cuando recuerden que nacimos desnudos, sin bata blanca, amado, sin nada. Entonces, ¿a qué fin ponernos títulos, ponernos sobrenombre, amado? Simplemente somos personas, amado. ¿Qué? Si hemos estudiado o no hemos estudiado, el título queda por aquí, por allá. Acá está la persona, acá está el cerebro, acá está el corazón, aquí está Dios, amado. ¿Ok? Entonces estos 2 personajes, sobre todas las cosas, como que no me gustan. Y otro es el nuevo señor que ya se está metiendo en eso también, que es el hermano Adolfo, que es de Guatemala también, amado, que en un video con mucha tristeza vi, que dice que va a estudiar bien y que parece ser que le faltan unos detalles, y parece ser que puede ser probable, según palabras de él, que él se vaya ya del cristianismo a raíces hebreas, a filosofía judía, amado, porque si él descubre cosas, dice que ya entonces ¿para qué ser cristiano? Entonces prácticamente él no le ha amanecido Dios. Él no ha entendido el corazón de Dios, porque la Biblia dice que las 2 cosas son necesarias: la ley y el testimonio, amado. La ley y el testimonio. No tengo por qué yo volver a los viejos rudimentos, amado. Y pues yo no es que digo que no está bien que estudien el Taná, la Torá, amado, está muy bien, porque de ahí provenimos, amado, de ahí provenimos. Pero ¿qué acontece, amado? Que el mismo Taná, la misma Torá, amado, ha sido, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, que han cambiado, han torcido las escrituras, los de la época de los apóstoles y las otras escrituras también. Han torcido las escrituras, lo que ellos escribieron, lo que ellos decían, torcieron los judíos, como también las otras escrituras, dijo el apóstol Pedro. Eso está en el capítulo en el 2 de Pedro, no recuerdo bien, amados, pero ustedes son los eruditos, ¿ok?
Yo no quería decir eso ahorita, pero me vino a la mente, ¿ok? Entonces no tengo la cita, pero ustedes la tienen, amados, ustedes la tienen, ¿ya? Entonces vemos que no sé por qué se llenan de tanta vanidad, el Magister Leví, Jacob, de raíces hebreas, amados. ¿Por qué se llenan de tanta vanidad si ya el Señor Jesucristo los denunció? Cuando les dijo, guía ciego, que ustedes han invalidado la ley con vuestros mandamientos de hombre. Han cambiado las escrituras. Porque la ley dice, honrarás a padre y madre. Ustedes invalidaron la ley, dice, con vuestros mandamientos de hombre. Porque la ley, bien clarito, los acusó el Señor Jesucristo. Ustedes cambiaron la ley porque la ley, o sea, la Torá, el Taná dice, honrarás padre y madre. ¿Y ustedes qué hicieron? Pusieron una nueva ley encima del mandamiento, honrarás padre y madre, le pusieron encima la nueva ley de los judíos, se la pusieron encima, que quiere decir corbán. Pusieron una nueva ley que se llama corbán, amados. Los mando que vayan a estudiar qué quiere decir es corbán, amado. Ya, y es corbán quería decir mi ofrenda a Dios. A ver, ¿qué acontecía con esto, amado? Con la astucia ladina de los judíos de la época del Señor Jesucristo, amado. Como ellos, por obligación para cumplir la ley, tenían que proteger a sus padres ancianos, ¿verdad? Tenían que protegerlos, cuidarlos, darles alimento, vestido, cobijas para que no pasen frío. Entonces eso demandaba mucho dinero cuidar a sus padres ancianos. Era mucho dinero. Entonces pensaron en ellos y dijeron, ya sabemos lo que vamos a hacer. Me imagino que se reunieron en concilios. Los rabinos, los que estaban en eminencia, ¿ya? Se reunieron tal vez a puerta cerrada, no sé, ¿ya? Estoy aquí discerniendo cómo pudieron haber pasado las cosas de acuerdo a una verdad que el Señor Jesucristo dijo. O sea, no estoy calumniando ni poniendo nada de lo que no dijo el Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces ellos dijeron, ya, esto haremos. Todo lo que le vamos a dar a nuestros padres ancianos, se lo daremos a Dios. Por eso ahí nace el corbán. Mi ofrenda a Dios, lo que yo pudiera darle a mis padres y a mi prójimo. Mi ofrenda a Dios. ¿Y por qué hicieron esto estos judíos maquiavélicos, ladinos, amados? ¿Por qué hicieron esto? Porque simplemente Dios estaba arriba en los cielos y Dios no, por un tiempo, Él no está diciendo nada. Aparentemente parece que no existe, que está dormido. Entonces cada cual hace lo que le da la gana, ¿ya? Entonces ellos dijeron, mi ofrenda a Dios, y claro, como Dios no iba a bajar de chismoso a decir, ¿saben qué? Estos judíos con esa nueva ley que han puesto no me dan nada a mí. Yo no va a decir que yo estoy muerto de frío, no he comido, tengo sed. ¿Por qué no tiene todo? Él no necesita nada. Entonces por eso astutamente urdieron ese plan de que mi ofrenda a Dios, todo lo que yo pudiera darle a mis padres, ya se lo entregaban a Dios, pero ves, nada le daban a Dios, amado, porque recibían el diezmo en el templo, pero se lo cogían, ni bien entraba y ya se lo estaban cogiendo, amado, así como Judas, que se cogía del arca de la tesorería del Señor Jesucristo. Entonces, mire, ¿cómo le vamos a creer a raíces hebreas, a los judíos que dicen que ellos tienen la verdad oral, las leyendas orales y que debemos creer a eso, amados? El Señor nos dice que debemos creer a la ley y al testimonio, no a leyes orales, amados, no, a la ley y al testimonio. Porque si no creemos estas dos cosas, no nos ha amanecido, amados. Entonces, ¿cómo van a creer a estos mentirosos maquiavélicos que estando el mismo Señor que les dio las leyes, delante de Él mismo se atrevieron a abolirlas, amado, y a cambiarlas? ¿Y con qué moral vienen estos señores? ¿Con qué moral vienen estos señores, Jacob y Magister Leví, a decir que ellos tienen la verdad
y que el Nuevo Testamento no tiene ninguna verdad del Taná, de la Torá, que es un invento, que el Nuevo Testamento es un invento, que nada de lo que está escrito en el Nuevo Testamento no está en la Torá. Por lo cual entonces el Nuevo Testamento es una fechoría, una truhanería, una falsedad, un mito que no debemos, y el principal mentiroso es Pablo, según ellos. Nomás porque les dijo que la circuncisión ni la incircuncisión no valía si uno no cumple los mandamientos, si uno no anda en amor. De nada sirve circuncidarnos el cuerpo, el prepucio, si no circuncidamos este pedazo de carne que se llama corazón templo del Espíritu Santo, mis amados. De nada sirve que cumplamos el sábado, amados. Que cada sábado vayamos a orar, a cantar, a leer las escrituras, si no le damos honor y honra al Hijo que está aquí sentado en nuestro corazón, amado. Si no obedecemos las leyes, las nuevas leyes que están en el Nuevo Testamento, que provienen de la ley antigua del Taná, amado, y yo se los voy a demostrar, porque Jacob dice que en nuestro Nuevo Testamento no hay ninguna ley del Tanat, amado, de la Torá, que es una mentira. Lo que nosotros leemos, lo que nosotros bendecimos, esta palabra sagrada del Señor, amado. Entonces es increíble, amado, las herejías que se están dando, amado. Pero volvamos otra vez primero al cristianismo con Barranco, amado. Empecé diciendo que ella dice que el diablo no existe, o sea, prácticamente el evangelio no existe, porque en el evangelio se determina la existencia del diablo, amado. Dijo el Señor Jesucristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, amado. Ok, no sé si me pueda sentar, mis amados, si me pueden ver, porque lo que pasa es que tengo bien lejito tengo mi celular. Déjenme ver si estoy grabando bien, mis amados. Sí, parece que está grabando bien, ok. Ya, entonces mis amados, mis queridos amados, preciosos, es increíble como esta señorita dice tantas cosas, amados. ¿Y dónde están mis amados hermanos eruditos, sabios, que hacen muti a todas estas enseñanzas que hace esta niña, amados? Que hace un espectáculo de sabiduría de hombre, amado, y todavía hace ella que esto, como que ella tiene la panacea, como que ha descubierto cosas maravillosas, amado, cosas, incluso se ha atrevido a decir que después de 50 años la gente va a reconocer, a ver qué cosa que dijo. ¿Qué cosa fue que dijo? Ay, Dios mío, que iban a reconocer de aquí a 50 años, que es verdad lo que ella dice. Ay, amados, no me acuerdo ese punto, pero ya me voy a acordar, amados, en el nombre del Señor. Pero sigamos en los otros puntos que ella dice. Dice, por ejemplo, que aquí anoté algunos puntitos de ella. Unos puntitos aquí. Parece que ya estoy recordando el punto principal que uno de los puntos que dijo Barranco. Ella dijo que las hijas de Lot, en realidad no eran las hijas de Lot. Y no sé qué razones dio, no las recuerdo, pero me impactó eso que dijo ella, que las hijas de Lot no eran las hijas de Lot, cuando la Biblia dice que eran las hijas. Y que tal vez dice que eran adoptadas, qué sé yo. Pero yo digo, amado, dice que de aquí a 50 años, a 30, 50 años, la gente va a descubrir que es verdad que ella tuvo la panacea, que ella descubrió que las hijas de Lot no eran las hijas, amada. Grandioso misterio que descubrió esta niña, amada. Grandioso misterio. ¿Ya? Maravilloso. Y yo digo, este misterio que ella descubrió, ¿en qué le afecta al hijo de Maribel Guardia? ¿En qué le afecta a Chayanne, digamos, en las cosas del mundo? ¿No? En las cosas del mundo, ¿en qué le afecta?
¿En qué perjudica la voz maravillosa de Luis Miguel? ¿En qué perjudica que el nieto de Maribel Guardia creo que ya está en la primaria? ¿En qué le beneficia? Eso. A ver, ¿cuál es la panacea de descubrir eso, que las hijas de Lot no eran las hijas de Lot? Dígame usted que descubre un misterio maravilloso, ¿cuál es el hombre de pecado? ¿Cuándo será la venida del Señor Jesucristo? Todavía que me diga que ella descubre esas cosas, que descubre misterios de la revelación de Apocalipsis, que descubra cosas así maravillosas, todavía que la gente diga, sí, de aquí a 30, 50 años, y la que lo hizo, la que descubrió eso fue Barranco. Pero Dios mío, por favor, cosas tan insignificantes que en nada nos beneficia para la salvación a nosotros los cristianos. A eso me refiero, cuando primero nombré al mundo. ¿En qué beneficia o perjudica al nieto de Maribel Guardia? Eso que ella, esa panacea que ha descubierto, amado. ¿Ya? Y eso no es todo. También dijo a ver, ay, esto sí fue terrible lo que dijo, amado. Dijo que el rey David dice que era hijo de adulterio. Y es verdad, yo estuve investigando en Google y es según suposiciones de eruditos bíblicos, de personas que leen las escrituras, son suposiciones, son tradiciones orales que no tienen asidero, amados. Y yo se lo voy a decir por qué, porque en la Biblia el Señor clasifica todo y desmiente a los mentirosos, amados. Entonces ella da razones por qué David, por qué dijo David, también dijo que David en el Salmo, perdón, mis amados, en el Salmo 51, 5, 7, David dijo que en maldad fue formado, mejor leámoslo, amados, para no yo hablar una tontería como Barranco, amado, ¿ok? Ok, amados, Salmo 51, 5, 7. Dice así, amado. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, repito, mis amados, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, amados, este versículo está clarito, amados, que esto se refiere a la mancha del pecado original ocasionada o traída por la desobediencia de nuestros primeros padres. A todo ser humano, amado, vino esa maldición, sea que seamos hijos de matrimonios legítimos o de matrimonios adúlteros, que seamos hijos de fornicación, todos esos, o seamos hijos de bendición, de matrimonios bien lícitos, todos traemos la mancha del pecado de Adán y Eva, si no, entonces no hubiera venido el Señor Jesucristo. Pero ¿qué acontece, mis amados? Que los eruditos bíblicos, prácticamente evangélicos, cristianos, para no ser como los católicos, amados, se atreven a cambiar, utilizar artimañas del error, amados, y decir que esto se refiere a que David era hijo de un adulterio, amado. ¿Ok? Para no ser como los católicos que dicen que... Voy a acercar esto porque está muy lejos, amados. Está muy lejos, no creo que no vaya a salir bien. Ahí parece que estamos bien. ¿Sí? Ahí sí. ¿Será que hago esta silla por acá? Sí. Así, amado. Ay, sí, ahí parece que me veo mejor. ¿Qué, amado? Sí. ¿Ya? Entonces, para no ser como los católicos, amados, ellos cambian las escrituras, las tuercen. Cuando la escritura, amados, el Señor la escribió para todas las religiones prácticamente, amados. La escritura de Dios no es católica, no es evangélica, no es musulmana, nada, no es islámica, no es ortodoxa, no es bautista, no es pentecostal, no es arminiana, no es calvinista, no, amado. La escritura de Dios es la escritura de Dios, amado.
es la palabra de Dios dada a los hombres. Entonces, para ser diferente, dicen que es porque, no es porque trajo el pecado a Adán y Eva, sino porque la madre de David cometió adulterio, pero como un adulterio que no fue adulterio, ¿ya? Sino que dice que Yesé, que es Isaí, el papá de David, tuvo 7 hijos con esta mamá de David, que se me olvida el nombre, es no sé, ahorita se me escapa el nombre, amado. Entonces, de pronto estaba viviendo feliz, tuvo 7 varones según esta tradición mentirosa oral. De pronto viene un día y Yesé dice, ay, me siento culpable porque yo he tenido estos hijos prácticamente malditos, porque como yo provengo de una moabita de Ru, entonces no estoy con el favor de Dios, como los moabitas eran malditos, entonces prácticamente dice, yo tengo un poco de mi padre Boaz, pero la otra parte de los rasgos malditos de Ruth. Entonces mis hijos se empezó a cuestionar, si yo estoy maldito y no estoy con la gracia de Dios, entonces también mis hijos. Entonces dice que este Yesé, él hace una estrategia prácticamente de tener un nuevo hijo que para él, que sea purificado, que sea hijo no de matrimonio, sino que de una relación lícita, y opta por tomar a una esclava de la esposa, de Nusri, algo así que se llama. Pero esta no contó con que esta esclava era fiel a su ama, a Nusri, creo que Nusri se llamaba, y le cuenta lo que quiere hacer el Yesé o Isaí. Porque este Yesé parece que se apartó años de la esposa. Porque de un momento a otro, después de tener 7 hijos, 7 varones bien fuertes, ay no, empezó con la duda, la culpabilidad del hombre. Dios mío, porque siempre se siente culpable en lo que no debe sentirse culpable. Porque como dijo el Señor Jesucristo, pues se tragan cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se empieza a sentir culpable, como que yo he tenido estos 7 hijos y están en pecado porque mi mamá, mi abuela, qué sé yo, era moabita, Ruth, entonces estamos malditos. Porque la ley dice que no te cases con extranjeras, qué sé yo. Y solamente vos eras mi padre bueno, incluso la tradición dice que vos murió la misma noche que se casó con Ruth, porque dice que ahí Dios lo castigó. Bueno, eso no vemos en las escrituras, amado. Eso es una tradición oral que el Señor Jesucristo ya dijo quiénes son. ¿Quiénes son los mentirosos, los que cambian los argumentos de la Biblia? ¿Qué? Entonces a mí me basta con eso, Señor, pues me basta para creer lo que yo tengo que creer, amado. No sé ustedes, ¿ya? Entonces ahí pues discurre de tener a pues un nuevo hijo que sí sea bendecido por Dios. Porque como la esclava de Nubia era convertida al judaísmo, ay, todo va a estar correcto ahí. Ay, sí, Señor, perdóneme y mándeme un hijo bendecido. Pero no contó con la inteligencia de estas 2 mujeres, del ama y de la esclava. Y le hacen una estrategia, una estrategia también como la que hizo Labán con Jacob. Y esa noche que tiene que acostarse con la esclava, pues entra la misma esposa. Y la esposa concibe esa misma noche, concibe a David. Para esto, Yesé no lo sabe. Y según la tradición oral dice que esta señora Nubi, para no avergonzar al esposo, no le cuenta a nadie y prefiere sufrir la afrenta de ser adúltera y que su hijo sea llamado adúltero. ¿Ok? Entonces nunca supo, parece que si era hijo de él, porque es un adulterio nomás que como de pantomima, qué sé yo, y a una confusión que se realizó igual a las tretas de Labán con Jacob y con Lea y Raquel, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa, amado? Que dice que por ese hecho, David declara que en maldad me formó mi madre y fui concebido en pecado. Cuando en realidad es que todos los seres humanos, después de Adán y Eva, la descendencia de Adán y Eva, hemos sido concebidos en pecado, amados. Hemos sido concebidos en pecado, por favor, amados. Porque si no, entonces, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? Si el niño dice que cuando nace ya es santo, dicen que porque es niño. No, así sea niño, no hacen ni una obra buena y mala y el Señor los ama o los detesta.
Amé a Jacob y aborrecí a Esaú sin haber hecho obra buena ni mala, amado. Entonces, porque son niños, los niños no tienen pecado. Todos nacemos con la mancha del pecado original, si no, entonces ¿para qué vino el Señor Jesucristo? Todas estas horrendas cosas que dice esta señorita es la que me trae estas pantallas, amado, cuando yo tengo múltiples ocupaciones para ganarme el pan diario de cada día, el pan nuestro de cada día, amados. Tenemos que luchar para sobrevivir, amados. Estoy aquí porque a mí nunca nadie me ha dicho, hermana, mire, le regalo esto, no tiene un celular, no tiene pan, no tiene comida, le regalo estas zapatillas deportivas, este velo. A mí nadie, solamente una única persona en la vida, a Lilia Guevara, solamente una hermana que se llama Angélica, y no recuerdo bien su apellido, amado. Fue la única hermana que me llamó por teléfono y me dijo que me iba a mandar dinero. Y como yo no quise, dijo que entonces que me iba a mandar cosmético, cosas para que yo vendiera, porque ella sabía que yo vendo en una feria. Entonces ella dijo que en la pandemia, con la familia, se habían dedicado a hacer como bazares virtuales. Y que tenía bastante mercadería, que ella quería ayudar a mi causa. Yo no sé cómo ayudarle, hermana, me dijo. Entonces yo viendo la alegría que ella tenía en sus palabras, amado, que ella quería ayudarme de todo corazón, porque yo sí lo sentí. Entonces yo le dije, está bien, hermana, le digo, pero entonces yo pago todo el envío. Y así acordamos, así quedamos, pero de noche, amados, yo no podía dormir en mi cama dando vueltas para aquí y para allá, y yo sentía en mi mente. No digo que Dios me ha hablado, amado, que con una bocina me dijo, Lilia, no le cojas a la hermana Angélica, no. Solo yo les digo que yo lo sentí así en mi corazón, como una voz sin voz, amado. Como un pensamiento que me venía como con luces maravillosas de colores. No le recibas nada porque yo soy tu marido, Lilia. Me ponías idea en mi mente y en mi corazón. Yo soy tu marido y dime tú, desde que andas en mi camino, ¿te ha faltado pan? ¿Te ha faltado agua? ¿Te ha faltado ropa? No, me decía mi mente, porque has tenido hasta para dar a más pobres que tú. Has tenido para dar a personas que han necesitado. Nunca te ha faltado nada, Lilia. Como que me decía, yo sé por qué te lo digo. No le aceptes a la hermana. Que ella de buen corazón te está dando, pero no conviene. Porque hay cosas que son lícitas, pero cosas que no convienen. Yo con mucha pena se lo dije a la hermana, y aún hoy en día yo me siento culpable. Que ella no vaya a pensar que yo por orgullo, amados, no he querido cogerle, porque nosotros somos como Pedro, amados, que podemos permitir que cualquiera nos lave los pies, que nos sirva, que nos ministre, que cualquier persona insignificante, que no es que la menospreciamos, pero que sintamos que son menos que nosotros, para no sentirnos humillados en nuestra gallardía, en nuestra arrogancia, en nuestra identidad. Entonces no aceptamos cuando un personaje, un rey, una autoridad superior, alguien sumamente importante, más importante que nosotros, quiera lavarnos los pies, vamos a gritar horrorizados. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me vas a lavar tú los pies, Señor? Así le dijo Pedro a Jesucristo. Y fue prácticamente lo que yo le dije a la hermana Angélica. Pero no fue a causa de mi carne, hermana, fue a causa de un sentir que yo tuve en el corazón, amada. Un sentir que yo tuve en el corazón, y yo no puedo desoír la voz del profeta mayor por la del profeta joven, por el que recién estaba conociendo, que era usted, amada. Entonces yo le pido mil disculpas, amada. ¿Cuántas veces yo he querido entablar relación con usted? Nuevamente hablarle, pero siento que no sé, que tal vez usted en su corazón está dolida y quizás no me conteste, amada. Pero aquí van otra vez mis disculpas y la explicación, amada, del caso. Entonces yo les decía, amada, que tengo que sobrevivir, porque a mí nadie nunca. Yo no le puedo decir a los hermanos, mire hermano, que me falta para este micrófono, que quiero cantar bonito. Ay, que tengo mis nietos que están enfermos, que están sufriendo, como dice este señor Eduardo Gutiérrez. Y empiezan toda la gente, mándale plata. Dinero, money, le mandan, amados.
Yo no puedo porque no tengo poder de convocatoria, porque soy una insignificante sierva, amado, que no llego ni a 1000 suscriptores. No llego ni a 1000 suscriptores porque me robaron los suscriptores, amados. Porque ya tenía más de 1000 suscriptores, amados. Y desde el tiempo que me robaron los suscriptores sin hacer video, porque no me he hecho 3. Desde que me robaron los suscriptores, que me dejaron en 722. Y ahora tengo 782. ¿Qué quiere decir esto? Que me han subido 60 suscriptores sin hacer video, amado. Sin andar comprando suscriptores, sin andar rogando. Que toque la campanita, que comparta, porque este mensaje tiene que ser escuchado. Esa es la estrategia de ellos, para que les compartan. Y denle like, yo a nadie, amados. Si alguna vez le he dicho en sentido de broma, amados, ¿ok? Haciendo como una parodia, quizá. Entonces, mis amados, yo soy tan insignificante que no sé, yo el rato que alguien me diga que me manda tal dinero, creo que yo me caigo al suelo sentada, amado, sorprendida, pero claro que los milagros del Señor son maravillosos, porque en realidad a mí no me sobra el dinero, amado, y no estoy pidiendo, sino que les estoy contando por qué no puedo hacer muchos videos a cada rato, amado, porque amerita que yo haga cosas aquí. A veces termino tan cansada, amados hermanos, que ni siquiera me meto al celular para ver nada. Antes me gustaba ver alguna película bonita de Dios, o con un tema interesante de vida que enseñe, que traiga buenos consejos, cosas, ni eso, amada. Amados, me quedo dormida, cansada hasta el otro día, que tenemos que otra vez empezar a batallar la batalla del pobre, amado. Entonces, eso, mis bendecidos hermanos. Entonces, cuando yo me meto, así que tengo un tiempito, amado, el día sábado, así tengo un tiempito para ver videos, me aparecen los videos, no porque yo las siga a estas personas, que yo esté suscrita a esos canales, no, de ninguna manera, amados. Pero me vienen quizá porque alguna vez los vi, entonces YouTube me los manda. Incluso antes vi en mi historial de galería, que está un video de una hermana que yo no lo he puesto ahí. Y sorprendente, porque yo no podía hacer video y tenía muchos videos de otras personas que yo no he grabado. Y no sé cómo se han metido a mi historial no de Instagram, sino de mi galería, donde tengo mis videos, amados. Y yo sorprendida. Ya, y mi hija me los borró para que ya pudiera tener capacidad mi celular, porque tiene poca capacidad. Y no tengo dinero para comprar una memoria más grande, amado, que tenga más almacenamiento, ¿ok? Entonces, cuando yo veo estos videos, amados, yo me desespero. Yo digo, ay, mañana pasado voy a hacer el video, pero me pasan los días y no puedo, amado. Y entonces para mí no me conviene tampoco no hacer videos, amado, porque por el desuso se pierden los sentidos, amado, y de ahí uno no puede ni hablar. Le da más ¿cómo se llama? El temor escénico, amado. Y entonces uno empieza tal vez como a tartamudear por el mismo temor de esta palabra, porque uno no sabe si en realidad uno está diciendo lo correcto, amado, porque hay muchas verdades terrenales, amado, que yo puedo considerar que es mi verdad. Pero hay una absoluta que es la de Dios, mis amados, y esa solamente la sabe Él, y nos las va a decir en su venida, cuando Él venga, ¿ok? Entonces yo, al ver estas cosas, yo no me puedo quedar callada, mis hermanos. Al ver tantas injusticias, que los que se dicen apologistas bíblicos, que saben las escrituras, hagan mutes y no reprendan, no redarguyan a esta señorita Barranco, a este Jacob, que nadie se atreva a hacer un debate, amados. A mí el Señor no me mandó a hacer debates, amado, a discutir, solamente a decirles sus errores, sus pecados. Al único que le dijo una vez que lo desafié para hacer un debate es un señor que él lo sabe, un video, amado. Él no sabe que pedían debate, y yo le dije cuando quiera, donde quiera, que le dije a Ulises Astudillo, amado, porque no tengo miedo. Pero el Señor en realidad después me dice, pero yo no te mandaba a hacer debate, Nilia, porque los debates tuyos son abiertos. Yo debato con todas las religiones abiertamente aquí, amados. Y cualquier persona puede hacer un video en contra de Lilia Guevara.
Pero eso sí tienen que pensar bien qué van a decir, porque yo no aceptaré una mentira. En primer lugar, de las escrituras, que mientan y tuerzan las escrituras a su conveniencia para decir que yo estoy mintiendo en lo que hablo. Y en segundo lugar, no aceptaré que digan mentiras de mi persona o de mi familia. Ni se crean que Lilia Guevara se va a quedar callada si alguien hace un video acusándome de mentiras. Y si me acusan de alguna verdad, yo las aceptaré, hermanos. Las aceptaré para honrar a mi Padre Celestial amado. Entonces, yo no puedo quedarme callada ante estas injusticias, mis amados, y yo prosigo al blanco, como dijo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué dice ella para reforzar que David era hijo de una adúltera? Por Salmo 51:5-7, que dice que en pecado fui concebido, cuando todos hemos sido concebidos. Porque si decimos que David fue formado en pecado y concebido en maldad fue porque la mamá era adúltera o el papá, entonces quiere decir que en vano vino el Señor Jesucristo. ¿A qué vino? Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? A pasearse por el templo como loco, a empolvarse por gusto sus sandalias del pescador, a dar de comer al hambriento por gusto, porque tenían hambre. Por eso el Señor les dijo, ustedes me siguen no porque creen en mí ni porque me aman, me siguen porque tuvieron hambre y les di de comer. Por eso todos esos que se llaman pastoras, pastorcillas y pastores hacen templo y dicen que siguen al Señor y predican esta palabra porque tuvieron hambre y Jesucristo, según ellos, Jesús les dio de comer. Pero ya sabemos quién fue el que les dio de comer, amados. Ya lo sabemos, ¿ok? Entonces, amados, si decimos que David fue concebido en maldad, fue porque la madre era adúltera, entonces yo no entiendo para qué la señorita Barranco lee las escrituras, para qué se atreve a nombrar el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Salvador, si ella lo pone en menos, que Jesucristo no vino a hacer nada, que vino a pasearse por gusto en lancha, en canoa, en trooper, en burro, pero no vino a salvarnos, ¿ok, amados? Entonces, ¿de qué no vino a salvar, pues? Si la enemistad con Dios era causa del pecado, amados. Jesucristo vino a traernos la reconciliación con el Padre. Esa fue la salvación que era por obra, que era por fe y no por obras. La reconciliación con el Padre, esa fue la salvación, amados. La otra salvación, la que nos lleva al cielo, esa ya va juntamente a lo que dijo Santiago. La fe sin obra es muerta. Pero para reconciliarnos con el Padre, por medio de Jesucristo, teníamos que creer en el Hijo. Para volver a tener la amistad con el Padre. Esa fue la salvación, amados. Que no fue por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si estamos diciendo que Jesucristo no vino a limpiar el pecado incluso de David, que fue concebido en pecado, entonces, pues, ¿de qué cosa estamos hablando, amados? ¿De qué estamos hablando, amados? Yo no entiendo estas cosas, amados. Y la verdad que me exaspera y mi espíritu a veces se exalta y yo le digo, Padre, a veces le digo, ay, Señor, quisiera ser como los hijos de Zebedeo y decir, Señor, mande fuego del cielo. Padre, para que usted consuma tanta carroña, tanta herejía, Padre Santo. Y yo cuando digo estas cosas, Padre, alabo su bendita misericordia, su bendita paciencia para soportar estos vasos de deshonra que a usted le ha placido que vengan, que estén aquí en su casa, que es el mundo, Padre. Entonces, por eso yo no puedo quedarme callada, amados hermanos. Y eso fue las cosas que ella dice, que por eso David era menospreciado por su familia, y que por eso David era el cuidador de las ovejas, porque era menospreciado, porque su padre, o sea, Yesé no quería a David y los hermanos no lo querían, y por eso David se comprueba, porque David era el menor que cuidaba las ovejas. Por eso, dice, se comprueba que David en verdad era despreciado, era hijo de la adúltera, porque fue despreciado por Yesé, no lo quería, y sus hermanos no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Por eso lo pusieron
de ovejero, de cuidar ovejas en el campo. Cuando eso es una vil mentira, una vil patraña, barranco. Que el espíritu de Yahvé y de Jesucristo te reprendan en el nombre bendito que es sobre todo nombre. ¿Ah? David cuidaba las ovejas. ¿Por qué las cuidaba? Porque resulta que los hijos mayores tenían que cuidar, cada hijo que nacía tenía que cuidar las ovejas en el campo y a medida que iban creciendo tenían que dedicarse también a las labores del campo, a sembrar, a cosechar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En base a esto, los hermanos mayores iban como delegando, como, perdón, a ver, amados, aquí anoté una palabra yo, a ver si la encuentro. Iban como transmitiendo, esa palabra la había escrito porque se me borró, iban transmitiendo y delegando esta tarea a los menores, a los que iban naciendo posteriormente, no solo a David. Todos los hijos de Yesé pasaron por el cuidado de las ovejas, amados. Ellos todos cuidaban las ovejas, no solo el menor, amados, ¿ya? Y por cierto, era poco, amado, ya. Supongamos que solo los menores cuidaban las ovejas, amados, ya, y que David era vilmente menospreciado, por eso hacía esa tarea sucia. Porque incluso José dijo cuando los hermanos fueron a Egipto, no digan que son pastores de ovejas, porque para los egipcios esta era la cosa más horrenda, más sucia, más descabellada, ya, más anatema. No digan que son ganaderos. Así dijo José en Egipto, ya. Entonces, supongamos a señora Barranco, o señorita Barranco, que David cuidaba las ovejas porque era el menor, porque usted dice que era el menor. Esto no es así porque la Biblia desmiente eso que usted dice, amada. Porque vemos en las escrituras, en Génesis 37:2, veamos rapidito, amado, porque quiero terminar rápido esto, porque, ay Dios mío, no sé en qué vamos. Una hora con 12 minutos, amado. Yo ya voy a terminar, amado. Génesis 37:2. Amados, si ustedes son más rápidos que mí, busquen Génesis 37:2. El 37:2 dice, José es vendido por su hermano. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob o de Jacob. Dice, José, siendo de la edad de 17 años, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ok, amado, aquí nos dice que José, de 17 años, cuidaba las ovejas y él no era hijo de ninguna adúltera. Él no era despreciado por su padre. Y tampoco por sus hermanos, a no ser después cuando ya empezó a tener sueños, ya sueños grandiosos. Entonces ahí a los hermanos se le metió pues Satanás, el diablo, y les hizo que proliferara la envidia y por eso lo quisieron matar. Y por último, por consejo de Judá, creo, lo vendieron a esos mercaderes que iban a Egipto. ¿Ok? Pero antes ellos amaban a su hermano. ¿Ya? Y sin embargo, José, 17 años, cuidaba las ovejas. Entonces quiere decir que Raquel, creo que era la mamá de José, pues entonces era adúltera también. Y también vemos el caso de Raquel mismo, pues amado. Raquel dice la Biblia que era pastora de ovejas. Y Raquel era la hija segunda. Lea era la mayor. Entonces quiere decir que pues Raquel y Lea, pues entonces quiere decir que la mamá de ella también era adúltera. Según el razonamiento de estos de raíces hebreas, que son los que ponen todas estas leyendas orales, amados, de las cuales las personas que no tienen discernimiento espiritual, que Jehová no está en el corazón de ellos, empiezan a creer a esta fábula, a estos mitos, amado, ¿ok? Entonces vemos que ahí desmentido todo, amado, eso, que David cuidaba las ovejas era porque sus hermanos ya habían crecido y entonces ya estaban dedicados a otras faenas
y tenía que ir a cuidar el siguiente hijo. Así se iban intercalando los puestos, amados, ¿ya? Entonces, cuando también dicen que por eso lo odiaba a su hermano mayor, a David, porque era hijo de la adúltera, ¿no? Que dice que cuando llegó al campamento se enojó. Se enojó porque él ya presentía que David era un ser especial, que el Espíritu del Dios vivo estaba con él y que iba a ser grande promesa, por eso se enojó. Porque él sabía prácticamente lo que iba a hacer David, porque ya lo había visto que mataba osos, leones. Nadie, o sea, ningún animal, por muy feroz que fuera, no se le llevaba ni un cabrito ni una oveja a David. ¿Ah? Él luchaba contra leones fortísimos, contra lobos. Entonces ya los hermanos sabían esta historia y por eso fue que el hermano prácticamente como que se asustó, se ofendió y dice, chuta, Dios mío, chútale. Ay, esa palabra no debí decirla más, ¿ok? Pero se me sale a veces el dialecto chileno más, ¿ok? Entonces, ay, pues que no debí decir esa palabra, pero así fue que lo dijo él. Ya viene David a traer, pues, las grandes hazañas que siempre ha hecho. Por eso, pues, no porque era hijo de la adúltera, amado. Y pues se comprobó que sí fue verdad el temor del hermano que mató al filisteo, ¿ok? Que los desafiaba. Entonces, eso, amados hermanos, a veces utilizan la estrategia del error y como esta niña, pues, es una jovencita, yo no la gusta, tal vez ella no tiene discernimiento espiritual para unir cabos. Porque la escritura es como un ajedrez bíblico, amado. Me dicen una cosa aquí en Apocalipsis, yo tengo que ver de dónde yo voy a hilar esos hilos de plata, con qué parte de la escritura yo voy a unirlos y hacer ¿qué voy a hacer? Como pentagramas de paz, qué sé yo, amado, no sé. Como luz luminosa, maravillosa, con cada versículo de la Biblia, como unirlo, como ensamblarlo, amado, como ensamblarlo para hacer una verdad, la verdad bíblica, amada, para llegar con esos pretextos que pone el hombre a hacer un contexto, pero maravilloso, un texto maravilloso y verdadero, amado, ¿ok? Entonces veamos qué otra cosa dice esta niña, amado, porque a ella no la quise ver más, amado, no la he visto. Eso parece que fue en ese video, pero yo no lo he querido ver, amados, porque más que yo quedo muy triste que a veces no puedo ni dormir y que no sé cómo hacer videos hasta de madrugada, amadas, hermanos. Amado, pero no puedo, porque es que el deber me llama, amado, por acá. Yo le ruego al Señor que cambie las directrices de nuestra vida, amado. ¿Cuánto quisiera yo ser como esos hermanos que todo el día hacen 3, 5, 10 videos más? Yo quisiera hacer eso, no solo 10, sino 20, ser incansable en la fe, en el amor y en la dedicación a mi Padre Celestial, amados, pero desgraciadamente los pobres, amados, tenemos que hacer carpas para sobrevivir, amados, para comer, para no perder el galardón que Dios nos ha dado, amados, para no coger el permiso prácticamente que Dios nos ha dado de recibir dinero por nuestro trabajo que desempeñamos a favor del reino de los cielos, amados. La Biblia dice, no se ponga a gozar al buey que trilla, que el obrero es digno de su salario, sí, correcto, todo. Pero yo no sé si seré tonta, seré orgullosa, no sé, amado, no sé qué sería, amado, seré loca, seré crazy, como dicen en inglés. Que yo solamente sé que yo quiero imitar a Pablo como Pablo imitaba al Señor Jesucristo, amado. Entonces, tampoco digo de esta agua no de beber, y si alguien a mí, ya les dije antes, me donara algo, yo creo que me caigo y me siento en el suelo a llorar, amado, a llorar de alegría, amado, porque a mí lo que no me gusta es que me digan, le voy a mandar esto, hermana, porque me siento triste, porque como que tiene que salir de mi boca el sí o el no, amado. Entonces, así soy yo, amado. Pues es muy distinto que alguien me diga, hermanita, ahí le mandé un chocolate, ya. Se lo mandé, vaya a recibirlo. Eso es otra cosa. ¿Cómo yo se lo devuelvo? ¿Cómo se lo envío? Si no tengo plata para yo devolver las cosas que me manden, amado. ¿Qué? Yo creo que sí me están entendiendo a estas alturas, amado. Bueno, entonces, amado, para terminar con broche de oro, voy a hablar un poquito, amados, porque
Porque yo quiero hacer en los próximos días, amado, como un debate abierto aquí, amado. Y no sé si lo haga tal vez en vivo. En un en vivo lo voy a hacer, amado. Destruyendo las trampas de raíces hebreas del señor Jacob y del Magister Leví y también del hermano Adolfo, creo que es Hernández o Fernández, no sé, que él es de Sola Escritura, algo así creo que, la Sola Escritura. Entonces hacer un debate abierto, amado, que si ellos me quieren contestar bien, pero pienso que ni me van a contestar porque ellos no quieren el boomerang para mí, porque saben que si me contestan, número uno, yo les voy a contestar, pero con mayor dureza. Pues si primero les hablo con un dedo, después con toda la mano bíblicamente les hablaré, amados. Y no tendré compasión. No tendré compasión y les diré las cosas de la A a la Z, verdades bíblicas, no malas palabras. Pero que no se atreva nadie a decir cosas contrarias a lo que está escrito en la Biblia que yo promulgo, amado. Porque si Roboam o si Salomón atacó al pueblo de Dios con un dedo en el sentido negativo, y Roboam con toda la mano le cayó encima, así yo lo haré, pero en el sentido positivo. Con toda mi mano emplearé mi ajedrez bíblico que tengo, gracias al Espíritu Santo. ¿Ya? Y en segundo lugar, sé que no me van a hacer una réplica, porque no quieren que este canal sobresalga, amado. No, ¿qué va a creer? ¿Qué va a creer que le van a contestar a Lilia Guevara, amado, para que todo ese boomerang de estrellas que tienen en sus apoteósicos canal vengan a mi canal? No, eso nunca, amado, porque ya sería fin del mundo si yo viera que me contestan, ¿ok, amado? Ya, entonces, amado, para cerrar con broche de oro voy a hablar un poquito de Jacob, amado, de filosofía judía, raíces hebreas, amado. Mire, uno de los puntos principales en que se refuerza el señor Jacob para decir que el Nuevo Testamento es inválido, que prácticamente es falso, que es hecho por los hombres, porque lo único verdadero es el Tanaj, y es verdad. Es verdad, pero también tenemos que reconocer que Pedro dijo que adulteraron las otras escrituras. Adulteraron las otras escrituras tal como Jesucristo lo denunció por medio de la ley, que era honrar padre y madre. ¿Y qué hicieron ustedes, señor Jacob? Inventaron el escorbán, que eso no estaba en la ley, amados. Entonces, el apóstol Pedro por eso dijo, y también las otras escrituras las han torcido, no solo las escrituras del Nuevo Testamento que estamos escribiendo, ¿ok? Entonces, son muchas las falacias que tienen raíces hebreas por medio del señor Jacob y el Magister Leví, que siempre aparece con su sombrero, que yo no sé qué parece, amado. No sé si parece hay una brujita que en una escoba siempre anda con ese sombrero, amado. No sé qué es que parece, amado. Entonces, son algunas cosas, algunos puntos que ya los estoy analizando y yo poco a poco, tal vez en un en vivo, yo descubra toda esta falacia, toda esta herejía y le voy a contestar lo que ningún erudito bíblico ha contestado. Porque han hecho Moody y se quedan callados acerca de los puntos que refuerzan a raíces hebreas. El principal punto que yo voy a rebatir ahorita, creo uno o dos porque ya no me queda tiempo, es este que dice, déjenme ver dónde está. Aquí dice, puse yo pregunta 5 porque las tengo clasificadas, pero no tengo tiempo para hablarlas, hermano. Dice, ¿dónde dice, dijo el señor Jacob, de raíces hebreas, dice, ¿dónde dice en el Tanaj? Lo dijo vociferando con un orgullo, una gallardía de judío, de israelita puro. Dice, ¿dónde dice en el Tanaj que la muerte que le esperaba al Mesías era en una cruz? Porque dice que la cruz era de la cultura romana para ejecutar a los revoltosos. Que no era una costumbre judía, sino que era romana. Y que en el Tanaj no dice que la muerte que le esperaba al Mesías era en una cruz. Entonces yo se lo voy a rebatir al señor Jacob
de dos maneras, ¿ok? Con dos versículos bíblicos. El primero está en Deuteronomio 21, 22, 23, amado. Rapidito leamos porque ya esto está que arde, está avanzando mucho todo, amado. Y me estoy acalorando mucho y después, amado, va a arder Troya aquí. Va a arder Troya. Ok, entonces mejor vayamos de a poquito, desmenuzando el pollito para que no nos cause indigestión. ¿Ok? Entonces dije que era Deuteronomio 21. Deuteronomio 21, que no quiero equivocarme, Deuteronomio 21, 22, 23, ya. Dice, 21, 22, 23, dice así, amado. Desde el 20 voy a leer. Estas diversas leyes. En el capítulo 21 aquí está expiación de un asesinato cuyo autor se desconoce, diversas leyes. En el verso 10, y vamos acá desde el 18 en adelante, vamos desde el 20. Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. 21. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, ya vamos a analizar bien esto. 23. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Aleluya, Padre, aleluya. Gracias, Padre, porque su palabra es pura, Padre amado. Y su palabra en Proverbio creo que dice que la suma de su palabra es la verdad, Padre. Amén y amén. Aleluya, mi alma, mi espíritu lo alaba, Padre. Porque usted ha escondido esta cosa, Padre, de los grandes. Y se la ha dado a los pequeñitos, Padre. Los que hemos ido poquito a poquito avanzando, escalando los peldaños de su escalera santa, Padre, para conocer este misterio maravilloso que es su propio corazón, amado Padre. Gracias. El 23, repito, amado, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Permita que ver si sigue grabando, amados. Sí. No voy a estar hablando como Luquito. Es que no tengo mucho almacenamiento. Dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, si en falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado de un madero, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Vamos desde el 20, amados, rapidito analizando, dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo contumaz. ¿Qué fue lo que dijeron a los ancianos, a los sacerdotes? ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿No dice que no estaba escrito que la muerte que le esperaba al Mesías era en una cruz? No, dice que no estaba. Esta es la primera parte, no, amado. Pero pónganse los cinturones porque el avión va de un solo, va a arrancar, amado, ahorita, ¿ok? Con mi nueva apreciación que les voy a dar. Dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, a los sacerdotes, ¿ah? Nuestro hijo contumaz. ¿Qué dijeron de Jesucristo? Que era sedicioso, rebelde, borracho, glotón, que comía con los publicanos, con los pecadores. Que era todo lo malo del Señor Jesucristo. Y dice, no obedece a nuestra voz, porque siempre lo recriminaban, se le aparecían para contradecirlo y Jesucristo no les daba oído, no les hacía caso, al contrario, los contradecía con la verdad. ¿Ok? Dice, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Dice, esto fue lo que le hicieron a Esteban también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la persona que es ungido y que dice la verdad,
tiene que ser apedreado porque está escrito. Dice 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, el Señor Jesucristo fue el que cometió el crimen digno de muerte, de llevar nuestros pecados en sus espaldas. Todo, amados, si éramos lesbianos, homosexuales, asesinos, calumniadores, borrachos, adúlteros, fornicarios, todos esos pecados dignos de muerte, amados, por los cuales eran apedreados por la fornicación en el desierto. 23,000 hombres cayeron en el desierto por fornicación. Dice, todos esos pecados dignos de muerte los llevó Jesucristo encima de nuestras espaldas. Eso es lo que está en el Nuevo Testamento. Pero apoyado por lo que dice aquí en el Taná o la Torá, que es la ley, que es este Antiguo Testamento, amado. Aquí está escrito. ¿Cómo dice Jacob que no está escrito? ¿Qué es lo que interpretan? Cada cual interpreta lo que le da la gana según a su conveniencia. Y dice, y pues digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgaréis en un madero. Así Jesucristo fue colgado en un madero, porque tuvo pecados de muerte, claro, porque Él vino a llevar todos nuestros pecados en sus espaldas, para salvarnos, amados. Él entendió a señas y el burro a leña, amados. Tenemos que entender las escrituras de acuerdo a todo el contexto desde Génesis y Apocalipsis, amados. ¿Ya? Y dice el 23, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. ¿Se cumplió esto? ¿No se cumplió esto con el Señor Jesucristo? Con el que decimos que es nuestro Salvador, nuestro Mesías, que usted no reconoce. ¿Se cumplió o no se cumplió, señor Manchester Levy? El cuerpo de Jesucristo no pasó en el madero la noche, porque lo bajaron y sin falta lo enterraron porque iba a ser día sábado. Al siguiente día, y no querían pues que el pueblo se enojara, que pasara algún quilombo, qué sé yo, porque ya se venía el sábado. ¿Ya? Entonces no, lo enterraron rapidito, como queriendo ocultar lo que habían hecho. El cuerpo de Benito lo bajaron, que era el cuerpo del delito, ¿verdad? Lo bajaron, lo enterraron el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Maldito porque Jesucristo es maldito porque Él llevó todos nuestros pecados, toda nuestra dolencia, todas nuestras enfermedades, todo el pecado de Adán y Eva sobre sus hombros, amado. Y así no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces mira, ahí está, punto 1. Ahora vamos con el punto 2, rapidito para cerrar. Creo que no voy a avanzar más puntos. Para Jacob me voy a quedar con este mismo, pero ya diciendo lo nuevo. Entonces tenemos Esdras 6, 1, 13, amados hermanos. Esdras. Tanto tiempo, amado, que no he leído las escrituras, que ya no sé ni dónde está el señor Esdras, pero por aquí está. Vamos a ver si Esdras por aquí, que tiene que estar, después de Crónica creo que está. Esdras. Sí, después de Crónica, exacto. No me falla la mente, amado. Esdras, aquí está Esdras. ¿Qué capítulo dije que era, amaditos? 6, 1, 13. Aquí en el capítulo 1 también se puede leer el decreto de Ciro. Vamos a ver, el decreto de Ciro, que es lo que nos convoca, ¿ok? 6, vamos a buscar el capítulo 6, que es la causa de nuestro estudio ahorita. 6, 1, 13 parece que era. Sí, 1, 13. Dice, entonces, mire, por eso le digo que lean el capítulo 1, porque en el capítulo 5, por medio de los profetas Ageo, Zacarías, pues se habla de todo lo que pasó en tiempo de los judíos que estaban en Judá, en Jerusalén. Y entonces vemos que Zorobabel, hijo de Salatiel, comenzaron a reedificar la casa de Dios. Zorobabel, que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Pero ¿por qué pasó esto? Fue por un edicto que hizo el rey Ciro, que está en el primer capítulo. En el primer capítulo de Esdras está, yo no tengo tiempo para leérselo. Por eso me voy a basar al capítulo 6, donde ya habla del segundo rey,
porque eran como dos reyes que gobernaban, Ciro y Darío, ¿ok? Entonces el uno sucedió al otro, así. En el capítulo 6:1 dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, porque todo está archivado aquí en la tierra y en los cielos, amados. Si aquí hay un YouTube, en los cielos también hay otro que no sé cómo se llamará, amados. Pero nada, ni una jota, ni una tilde de las blasfemias, de las herejías que ustedes dicen, será pasada por alto, amados, incluso las mías. La diferencia, amados, que hay causales, hay atenuantes y hay agravantes. ¿Por qué a veces decimos las cosas? A veces las decimos por desconocimiento, porque no lo sabemos todo, amado. El único que lo sabe todo es el profeta verdadero, que es Jesucristo. Y pues a veces decimos las cosas porque las creemos con todo el corazón. Pero hay una verdad absoluta que es la de Dios, amado. Y pues lo importante es que las cosas que digamos no sean dichas por plata, por oro, por hieno, por hojarasca, por nada de provecho, porque el Señor no es una mercadería para nosotros comercializar con la palabra de Dios, amado. Entonces, si todas las cosas que decimos las decimos con amor, tendremos causales atenuantes para que el Señor considere nuestro caso, amado, y que en todo caso nuestra obra que hemos hecho aquí en la tierra, por ejemplo yo de este canal, si he dicho mentira por inocencia, por desconocimiento, no por ganancia deshonesta, pues mi obra será destruida, pero yo seré salva como por fuego. Contrario a los que predican por el vientre, por la barriga, para comer todos los días caviar, buenas comidas, que voy a hacer pollito, que voy a hacer taquito, que toda clase de comidas deliciosas, mañana, tarde y noche, mientras el pueblo vapea y se muere de hambre. Ay, qué rica comida, hermanita, que estás haciendo, pero no le dan al pobre, al necesitado, amado. Entonces, esas personas sí van a tener agravantes, pero terribles, amado, ¿ok? Entonces, sigamos. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Admeta, en el palacio que está en la provincia de Media, porque eran reyes de Media y de Persia, los dos, Ciro y Darío. Un libro en el cual estaba escrito así memoria, escuchen. Dice, el verso 3 dice, en el año primero del rey Ciro, ahí se repite lo que dice el capítulo 1 de Esdras. El rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes. Su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Bueno, etcétera, etcétera. Pasemos adelante porque esto aquí ya no nos convoca los detalles de la construcción del templo. El 10 dice, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. El 11 es el versículo clave que nos convoca, amados, para desmentir a Jacob. El 11 y el 2 y los que vienen, ¿ok? Dice, perdón, tengo la ventana abierta, amados, y aquí ya estamos ya en pleno verano. Y el verano de aquí, de este rincón del mundo, amados, no es como los veranos de la otra parte del mundo, amados. Aquí es el verano es helado. Es helado, amados, y el invierno, en cambio, aquí es caluroso y llueve. Por eso somos el país de los 4 mundos, que en ningún país se ve el clima que tenemos en este precioso rincón del mundo, amados, ¿ok? Dice, también por mí, o sea, por Darío, está hablando ya Darío, dice, porque ya habló que Ciro hizo un edicto, dice, pero también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto. ¿Qué decreto? El decreto que hizo Ciro y el que hizo él, hicieron un edicto o un decreto. Vamos a ver de qué decreto se trata, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que hicieron escribir con los escribas. Dice también, vuelvo a repetir el 11 para que entendamos, amados hermanos. También por mí es dada orden
que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado. Y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. El 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Amén, amén, amado, porque esto se cumplió prontamente. A pie juntilla, como está escrito aquí, amados. Y está escrito aquí, como le llaman la Torá, el Taná, o como le quieran llamar, no sé cómo le quieran llamar, amados, pero está escrito aquí, y de allí Pablo hace alusión a todo esto en el Nuevo Testamento, amados, ¿ok? Cuando habla del sumo sacerdote, cuando habla de que hay que los machos cabríos limpian los pecados. Ay, pero ahí me paso a otro punto del señor Jacob. Y esa no es la idea, ¿ok? Entonces vemos que dice que es dada orden por medio de Darío que cualquiera que altere este decreto. ¿Cuál decreto? Que se oponga al templo, a la reedificación del templo, porque esa fue dada orden de reconstruir el templo que fue destruido por Nabucodonosor. El templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor porque el Señor se cansó de la apostasía de Salomón, amados hermanos. Y lo castigó mandando cautivo a toda la gente y destruyendo el templo que con tanto dinero, con tanta prepotencia había construido, amado. Porque David quería hacerle templo, altar a Jehová, pero la Escritura dice, mas Salomón le edificó casa. Ay, sí, pobre huerfanito Dios que no tenía casa, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Entonces por eso Dios se hastió de estas cosas y hizo que Nabucodonosor destruyera el templo. Entonces, sí nos da la orden para que se haga un nuevo templo, que es el segundo templo que hablé al principio, ¿ya? Y que cualquiera, ponen así en el edicto, cualquiera que se oponga a este nuevo templo, sea colgado de un madero, sea maldito. Y yo les pregunto a ustedes, amados, ¿quién fue el maldito que se opuso al templo, amados, que fue colgado del madero, que está escrito en el Nuevo Testamento, corroborando las palabras de Ciro y de Darío que están escritos en la Torá? En el Taná están escritas, amado Jacob y Magister Leví y todas sus otras tribus por ahí, que quieran decir lo contrario. Amados, se comprueba que el Nuevo Testamento es inspiración de Dios porque todo lo que está aquí en la Torá está escrito en el Nuevo Testamento, pero de una manera que solamente es para entendidos y sabios, porque tenemos que jugar un ajedrez bíblico para buscar en tantas palabras que el Señor dijo, en tantos versículos, en tantas líneas sobre líneas, en tantos renglones sobre renglones, dónde está la verdadera concordancia de la Torá con el Nuevo Testamento y con el espíritu de la profecía de Apocalipsis. Ok, mis amados, creo que nos estamos entendiendo. Entonces, estos versos de aquí de Esdras certifican que Jesucristo sí vino a morir en una cruz y vino a ser llamado maldito. Porque la palabra de aquí de Esdras, de la Torá, dice que maldito el que se oponga al templo que fue hecho por la orden de Ciro y Darío y terminado por Zorobabel, que fue el constructor. Ok, mis hermanos, y el que se opuso al templo fue el Señor Jesucristo. No soy yo la que me opongo al templo, no es Lilia Guevara, ni todos los hermanos que andan diseminados por el mundo y que sin nosotros conocernos predican quizás las mismas cosas que yo predico, amados. Y que a veces yo me sorprendo porque yo he predicado cosas de hace años y por ahí he visto algunos versículos,
o sea, algunos videos que dicen algunas cosas parecidas a las que yo digo. No sé si habrán visto mis videos, no sé si será inspiración de Dios para ellos, pero que yo tengo las pruebas que las he dicho muchos años antes que ellos, amados, y que yo nunca copio lo de ningún profeta, lo de ningún pastor. Todo lo que yo digo es inspiración que me le da el Espíritu Santo, amados. Eso es lo que yo creo, si no estaría loca para unir puntos, para unir ensamblaje, para hacer cadenas de verdad. Yo ya estaría loca, una locura celestial, amado, para sacar de aquí de ahí cosas y unir toda la Torá con el Nuevo Testamento, amado, ¿ok? Entonces yo creo que sí me están entendiendo, ¿verdad? Entonces el que se opuso al templo fue el Señor Jesucristo, porque bien clarito dijo Ciro y Darío, repito, el que se oponga a la reedificación del templo, sea maldito y sea colgado de un madero. Entonces, el único hombre que fue colgado de un madero allá en los tiempos de Herodes fue el Señor Jesucristo, y fue maldito porque llevó todas nuestras imperfecciones, todos nuestros pecados, y porque en realidad se opuso al templo terrenal. Porque el Señor Jesucristo era el verdadero templo. Y si Salomón hizo una casa en vez de construir templo, mayor honra que la casa tiene el que la hizo, que es el Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron hechas por la palabra. Por la palabra que en el principio era Dios. En el principio era Dios y estaba con Dios. Pero una vez que la palabra se hizo hombre, dejó de ser Dios, amado, dejó de ser Dios y se transformó en el Hijo de Dios por medio de la santificación del Espíritu Santo, cuando le fue dicho en el Jordán: este es mi Hijo amado en quien yo tengo mi complacencia. También en la transfiguración y en muchas partes de los salmos, amados. Yo te di que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén y amén, amados. Entonces, Salomón hizo casa cuando tenía que hacer un templo de tierra, amado, porque esa era la ley que estaba en Deuteronomio, me parece 18, en el terror del pueblo. Altar de tierra harás para mí, y si lo hicieres de piedra, no lo labres de cantería, porque si entrare una herramienta de hierro, lo profanarás. Ya, y Salomón hizo unas cosas, bueno, ahí sí no entró herramienta de hierro, porque yo debo de ser fiel a la palabra y no debo ser calumniadora ni mentirosa. Y la palabra dice que cuando Salomón construyó el templo de Dios, o el templo de Salomón, porque no era de Dios, no se escuchó ni ruido de clavo ni de martillo. Pero sí hizo todo lo demás contrario, porque le dijo que no subirás por gradas a mi altar, quisiera altar de tierra. Bueno, parece ser que sí hizo altar de tierra, ya lo he dicho, amado. ¿Ya? Entonces, por eso Jesucristo tiene mayor honra que la casa de Salomón. Tiene mayor honra que la casa el que la hizo, o sea, toda la casa del mundo, la creación. Esa es la casa de Dios, todo el mundo, amado, porque el mundo ¿cómo le puedo decir? Es como el banquito donde pone sus pies, el Señor Dios Todopoderoso. Porque hay dos señores, como dijo David, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, en el principio era la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios, en la boca de Dios. Y por medio de esta palabra Dios hizo todas las cosas, y le plació mandar a su Hijo en forma de hombre. Entonces se transformó de Dios, pero no fue Dios el que se transformó, amados. Fue la palabra de Dios que se transformó, amados, en el Hijo bendito de Dios. Cuando Jesucristo triunfa y vence al diablo, vence a la muerte, vence todo, amado, asciende y se ganó un nuevo nombre y un nuevo puesto, ya no en la boca del Padre, ya no en el vientre del Padre, sino al lado del Padre. Y sea anatema toda persona que niegue la visión que Dios le dio a Esteban. Que los cielos se abrieron y solamente se vieron dos tronos.
al trono a un anciano y a su hijo al lado, amados. Porque el Señor se siente tan maravilloso, tan honrado de tener un hijo maravilloso que vino a poner su nombre en alto y a cumplir su santa voluntad, que era salvarnos, amados. Porque dos son los que nos redimen según el libro de Ruth. El primero que nos redimía no pudo redimirnos porque él no puede dejar su trono de esplendor. Porque entonces habría un desequilibrio en el universo. Por eso Dios le plació mandar a su palabra, a su Hijo en representación de él, que era su misma imagen por sus cualidades de bondad, de misericordia, de templanza, etcétera, etcétera, de amor, amados, ¿ok? Entonces el segundo fue el que nos redimió, amado, y por eso es nuestro Salvador y es también nuestro Padre eterno, como dice Isaías, es nuestro Padre eterno fuerte. Miren que no dice una cosa es fuerte, otra cosa es todopoderoso. ¿Ah? Dice Dios fuerte, príncipe de paz. Dios no es príncipe, Dios es rey. Cuando Jesucristo vence en la cruz, entonces recibe el nombre sobre todo nombre también de Rey de Reyes, amado. Porque ya pasó a estar a la igualdad de Dios al lado sentado, como rey, como hijo del rey, amado, como vemos los reinados terrenales, amado. Que a veces los hijos son los sucesores de los padres, pero la diferencia acá no es como los reinados terrenales, porque el hijo se va a sujetar al padre en el final del día, de los tiempos. Y no sabemos qué va a pasar, amado. Yo no me atrevo a pensar más de lo que está escrito, amado. Pero lo único que yo sé es que en mi corazón, en mi mente, en todo mi espíritu está la visión de Esteban, que arriba está el Padre y el Hijo sentado y que cada uno tiene su Espíritu Santo, amados, ¿ok? Entonces, amados, el que se opuso al templo y que fue colgado en un madero, y el Señor Jacob dice que ¿dónde está que el Mesías debía ser colgado de un madero? Que eso no existe, que esas muertes de los romanos, cuando ya le leí del Deuteronomio, parece que le leí, que esa ley de colgar en un madero ya estaba, por eso Darío y Ciro la pusieron, porque ya prácticamente ya estaba todo vaticinado desde antes de la fundación del mundo, que el Cristo tenía que morir colgado de un madero, amados, porque tenía que hacerse maldito por los hombres, en todo parecido a nosotros, pero sin culpa, sin pecado, amado. Y cuando también se opuso el Señor al templo, cuando dijo, en verdad les digo, que ustedes están mirando estos hermosos edificios, estos hermosos templos, pero no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el año 70 se cumplió lo que aquí está escrito en Esdras 6:11, señor Jacob. Se cumple Esdras 6:11 en los evangelios del Señor Jesucristo, cuando dijo que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Se cumple, dice aquí, y su casa sea hecha muladar por esto. Por eso se rasgó el velo del templo y fue destruido el templo de Salomón. O sea, el que reedificó Herodes. ¿Ok, amado? Y ahorita vemos que los templos que se dicen que son por amor a Dios, para adorar, son cuevas de ladrones, como dice Jeremías, es cueva de ladrones. Esta casa donde es invocado mi nombre, tu nombre, Señor. O sea, Dios le pregunta a Jeremías, le dice, ¿es cueva de ladrones esta casa donde es invocado mi nombre? Y Jeremías creo que se queda callado y le dice, Dios le dice, es aquí que yo también lo veo. Es aquí que yo también lo veo, que es cueva de ladrones. Y vemos en estos templos nuevos horribles lobos rapaces que se comen a las pobres ovejitas. Dios mío, vemos toda clase de aves de rapiña, como en esas películas de extraterrestres, amados, que vienen y se apoderan de los cuerpos de las personas y parecen que son personas o que son pastores y por dentro son lagartos y son esos reptilianos, qué sé yo, amados, que si le hacemos un ADN son lagartos, amados, son reptilianos, no son humanos todos estos pastores. Porque si fueran humanos, tuvieran algo de la dignidad de Dios y no deshonráramos al Hijo, como dice la Escritura en Salmos
Déjeme recordar en qué salmo que dice que tenemos que ser, en qué parte de la escritura que dice que tenemos que ser sabios y honrar al hijo, parece que es el salmo, y honrar al hijo para que no se enoje contra nosotros. Ay, amados, no sé dónde lo tengo. Ay, creo que es Salmo 62. Veamos, Salmo 2. Déjenme ver, amados. Salmo 2, veamos, y ahí sí ya me despido, amados. Mis chiquillas y chiquillos nos despedimos. A ver. Salmo. Veamos si está en Salmo 2, amado. Así, está en Salmo 2, amado. Salmo capítulo 2, verso 12. Dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Entonces, cuando decimos que el hijo es Dios, que murió como Dios en la cruz y que Dios mismo fue el que vino a salvarnos, estamos deshonrando al hijo, amado. Porque la fe que vence al mundo es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me basta, Señor juez, y por si fuera poco, ese es el testimonio de Pedro. ¿Quién soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pedro le dijo Jesucristo. A unos dicen que eres el profeta, que eres Elías. Bueno, cualquier profeta, cualquier cosa prácticamente dice el mundo. Pero a Jesucristo le importa lo que pensaba Pedro y lo que pensamos nosotros por medio de Pedro. Y Jesucristo le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, del Dios viviente. Y le dice Jesucristo, eres un mentiroso, Pedro, yo soy Dios. Sale de aquí. No le dice eso, mentiroso. Antes lo alaba y le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque lo que me has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Ok, amado? Así todo lo que yo he dicho en esta noche, ya que se hizo noche, en esta tarde ya noche, todo ha sido revelado por el Padre. Y no me lo ha revelado por medio de ningún pastor, de ningún profeta. Yo no ando siguiendo a Juan Carlos Harrigan, a Duarte, no ando siguiendo a Line de Fon, no ando siguiendo a Sotomayor, a Sotomenor, no ando siguiendo a nadie, a Dante Gebel, no sé cómo se pronuncia, no ando siguiendo a ¿cómo se llama? A Nicolás Barroso, no ando siguiendo a Eduardo Gutiérrez, no ando siguiendo a Sebastián Cepeda, no sigo a Will Graham, no sigo a nadie. Todo lo que yo digo es que el Padre me lo ha enseñado. Y no me lo ha enseñado con bocina, ni con voz de hombre, sino que me lo ha hablado, me lo ha enseñado por el Hijo, o sea, por el Abba Padre, por el Espíritu Santo que está en mi corazón. Amén. Lo mismo que me ha enseñado el Padre, se lo deseo para todos ustedes, amados, incluso que les amplíen más el conocimiento, para que ustedes en los comentarios, en mi cajita, me puedan dar nuevos conocimientos, amados, nuevos dones espirituales. Amén. Y que oren por mí sobre todas las cosas para que el Señor siga dándome entendimiento y que cambie mi destino, amados, y que yo pueda no estar trabajando tanto para sobrevivir con mis hijas y poder tener bastante tiempo para predicar esta palabra, amados. Amén, amén. Entonces se despide su hermana Lilia Guevara, en el nombre del Señor Jesucristo, la paz para todos ustedes. Amados, hasta la vista, ¿ok?